How was your childhood? ¿Cómo fue tu niñez? Fue bonita y triste. Bonita porque crecí en medio de 6 hermanos, y triste porque no me pusieron en la escuela. No me pusieron en la escuela porque mi papá no tenía dinero. Pero yo traté de salir adelante, me superé. Me fui a la capital cuando tenía... Soy del campo. Y me fui a la capital cuando tenía 16 años a trabajar. Llegué con personas que me ayudaron y logré conseguir un trabajo, pero no era lo suficiente como para yo poderme superar allá. Entonces emigré para acá. Logré llegar acá, aquí estoy, aquí pues buscando el sueño americano. No lo he encontrado completamente, pero la mayoría ya lo logré porque tengo mis hijos, tengo mis 2 hijos, que es lo más preciado que tengo. Y espero un día poder ser legal completamente. Soy legal, pero no completamente, para poder decir, logré el sueño americano. Pero sí, estoy bien, tengo esta casa, tengo un hogar, tengo un esposo, tengo mi propia familia. Pues bonita y a la vez, pues por ratos triste, porque de chiquita nos tocó que pues ayudarle a mi mamá a trabajar en lo que podíamos para poder pues mantenernos todos. Pues fue muy, ¿cómo te dijeras? Podríamos decir, fue un poco de todo, sufrida por ratos. Dentro de lo que cabe, podríamos decir, felices, pero habían momentos, ratos críticos, de dificultad. O sea, no teníamos todo a la mano, si queríamos algo teníamos que hacer mucho esfuerzo para lograr tener. Bonita en el rancho. Nos crecimos con mi mamá y mi papá y muchos animales, pero a la vez no teníamos riqueza, ¿verdad? Pero teníamos con qué vivir de los animalitos que teníamos. At what age did you start working? Pues desde que me acuerdo que tengo memoria, porque le ayudábamos a mi mamá en lo que ella hacía en su casa, y hacíamos, pues en nuestro país le llaman hamacas, ¿no? Eso es lo que hacíamos. Empecé a trabajar desde los 11 años en el campo. ¿En el campo qué tenías que hacer? Sembraba maíz, sembraba frijoles, lo básico para la casa. En El Salvador básicamente todos los niños empiezan a trabajar, ¿no? Se podría decir desde los 10 años, en lo que tú puedes ayudar a tus papás, cosechar maíz, frijol, cualquier actividad en la que tú puedas ayudar. ¿Qué te digo? Empezamos a trabajar desde muy pequeños, por ahí ya de los 8, 9 años, de los 8 años ya empezábamos a tener obligaciones, como mi papá se iba a trabajar, entonces nosotros teníamos que llevar su lonche o su almuerzo, como le llamábamos, y luego ya nos encargábamos de regreso traer un rollo tercio de leña para la casa. O sea, ya prácticamente ya empezaba a trabajar ya con tu machete en la tierra y todo. At what ¿De qué edad age dijiste did you que habías decide to venido come to para the los Estados U.S.? Unidos? A los 23 años. ¿Y cómo fue tu camino acá? Fue muy difícil porque tocó caminar, caminar y caminar hasta poder tocar subirse en carros, en el tren y pasar el desierto. ¿Y cómo fue todo eso? Muy difícil porque había que caminar por veredas que uno no conocía, donde había peligro, donde la gente se perdía y se moría y ya nunca más se sabía de esas personas, pero gracias a Dios logré llegar. De 20 años. ¿Y cómo llegó? Pues me vine cruzando Guatemala, México, y pues después crucé el río, y ahí fue donde pues me agarró migración y ya pues logré salir con una fianza.
23. Sí. Ok, me vine a los 27 años para acá, estando yo todavía en el ejército. De ahí me vine para acá, ya, de cuando tenía 27 años. ¿Y acá te esperaba tu antes novia? Mi novia, que ahora es mi esposa, tu mamá. A los 22 años. ¿Y por qué razón? Bueno, primero porque en el año 89 hubo un suceso que marcó mi vida, donde mataron a unos a sacerdotes jesuitas y los mataron como matar a un perro. Entonces eso me marcó mi vida y dije que si eso pasaba ahí, ¿qué más podía esperar? Tenía que salir. ¿Usted cómo llegó a los Estados Unidos? ¿De qué manera? Ok, mi papá vivía aquí en Estados Unidos. Él él hizo un viaje especial para nosotros, a traernos, y nos venimos con él. 24 años. ¿Y por qué? Pues venir a trabajar, por lo mismo que se vienen todos. ¿Y cómo llegó a los Estados Unidos? Llegué a Juárez, una prima me pasó el puente y de ahí del puente me echaron en el avión y me vine en el avión. What type of job did you have upon arriving here? Trabajé en un restaurante italiano, ¿Cómo se llamaba? El Gran. Mi primer trabajo fue de cajera en una tienda de comida. Ganando lo mismo. El mínimo, sí. Ok, empecé a trabajar en una panadería. Trabajé en una panadería aquí en Addison, nomás por como unos 3 meses. Y luego de ahí conseguí trabajo en el Hotel Intercontinental, que está allí en la misma área. Y allí parece que en ese hotel trabajé 6 meses. Y luego me puse mis 2 semanas de renuncia, ¿verdad? Y me vine para el Westin, donde ahora trabajo. ¿Y has estado ahí por cuántos años? Voy a cumplir 20 años de estar ahí en septiembre. Ok, entonces ya cuando eras más grande tú te metiste al militar de El Salvador, ¿verdad? Sí, cuando yo recién cumpliendo los 18 años, yo ingresé al ejército. Ahí estuve aproximadamente 10 años en el ejército, cuando había guerra todavía. Tuve muchas experiencias, pero gracias a Dios salí librado de todo. Entonces tú estuviste en guerra, ¿verdad? En la guerra civil de El Salvador. Sí, yo estuve en la guerra civil de El Salvador, la cual duró por un lapso de 12 años de guerra. Bueno, todavía estaba cuando yo vine a Estados Unidos. De que yo me acuerde, desde el año 77 al año 92, 93, pero yo estaba acá en Estados Unidos. La mayoría de mi niñez, la adolescencia, preadolescencia, la viví durante un conflicto armado. And for you, what does this country ¿Y para mean? ti qué significa este país? Las grandes oportunidades, donde uno puede superarse si uno quiere. Aquí hay muchas oportunidades y venimos a trabajar y el que quiere superarse se supera. Porque yo he sido una de esas, siento que me he superado. Pues un país de oportunidades, que si uno trabaja, si sale adelante, es un poco difícil porque pues a veces uno en su país está acostumbrado a que en las noches se de dormir y acá no, acá hay que trabajar sin importar la hora que sea. Bueno, en realidad pienso yo que todas las personas que venimos de países hispanos, cuando piensas en Estados Unidos, piensas en un país de prosperidad, donde vas a básicamente dejar de ser no pobre, pero con una mejor vida y una mejor vida para tus hijos. Por eso es que tratas de llegar aquí con esa idea. Con esa idea crecemos todos. Estoy hablando prácticamente del Salvador. Todo el mundo tiene la idea de si tú piensas en Estados Unidos, estás pensando en vivir mejor, en algo mejor para ti y para tus hijos. Bueno, es importante. Bueno, pensando que ya casi llevo 30 años de vivir en este país,
es mi casa, como lo veo, la verdad, como lo veo, que es mi casa, la casa de mi familia, y estamos aquí para ayudar a salir adelante con el país, a todo el mundo y nosotros mismos, a echarle ganas. Este es el país te podría decir, de las maravillas, este es el país de las oportunidades. Para mí es el mejor país del mundo, sin duda alguna. Este es el mejor país del mundo. Aquí hay muchas oportunidades donde si tú te lo propones, puedes tener todo lo que quieras. Ya. Gracias. Ok, ¿eso? Sí.